¿Y qué sale el presidente con su guía ética para la transformación de México? Según el vocero presidencial, Jesús Ramírez, esta guía fue redactada por una comisión de 6 personas, incluido él, luego de 2 años de foros, consultas, diálogos y debates, en los que participaron, dijo, 130 organizaciones civiles, 18 iglesias, 7 universidades. Eso dicen. Pero apenas lee uno la presentación, está claro que el presidente fue el que la dictó. Se habla lo mismo del régimen neoliberal y oligárquico, de funcionarios y empresas corruptas. ¿Le suena? A ver, que quede claro. Nadie está en contra de fortalecer los valores éticos de la sociedad. El problema es que esta guía tiene un sesgo ideológico que cae en la propaganda. Y en la práctica está demostrado que a 2 años de gobierno, ni el presidente, ni sus familiares, ni sus colaboradores respetan los principios de la mentada guía ética. Vamos a ver. Punto 1 de la guía ética. Del respeto a la diferencia. Evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Ya nomás con el puro título me tengo que detener. Si hay alguien en México que no respeta opiniones diferentes a la suya, es el presidente. Insultos a la oposición, insultos a los intelectuales, insultos a los periodistas críticos, pero lo más grave es que al tratar de imponer su idea de que vamos bien en todo, el presidente no es capaz de escuchar ni siquiera a quienes enfrentan problemas, como los que no tienen medicinas, o aquellos a los que se les desapareció un familiar, ni siquiera a los beneficiarios de sus programas sociales. ¿Qué no están recibiendo a las niñas, los niños con discapacidad, su pensión? ¿No todos los que estudian preparatoria tienen sus becas? Ah, ¿cómo que no? Ya no voy a poder seguir hablando. Porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero grilla. Y sigue el punto 1. Respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos, opiniones o preferencias. Pues no hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Pedimos lealtad a ciegas. otro de los puntos a destacar de la guía ética. Del amor, dice. Es la brújula y el ancla principal en tu vida. Sé una persona amorosa, desde tu cama y tu mesa hasta la fraternidad universal. No hay que ser egoísta, es amor al prójimo. ¿Le parece que proyecta amor? Punto número 9 de la guía, del perdón. Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza e incluso del odio y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante. Igualito que él, ¿no? Yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio. Yo no odio, pero no olvido. En este mismo punto, la guía también dice, pide perdón si actuaste mal. A ver, si algo sabemos de este presidente, es que según él, jamás se equivoca. Cantidad de barbaridades y nunca acepta su responsabilidad de nada. Nunca la riega, nunca se equivoca. Siempre es tener otros datos, ataques de los conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. De las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, tantos muertos. México en los primeros lugares. Han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell. Se queda pues la estrategia Sí. para contener el plan, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio.
Ni cambia la estrategia económica, ni acepta los casos de corrupción, ni cambia la estrategia de seguridad. Dice la guía, otorga el perdón si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia. ¿Qué tal? Pero si eso le preocupa, vea lo que dice el punto 10 de la redención. Para el conservadurismo y el autoritarismo, las actitudes incorrectas o delictivas deben ser objeto de castigo severo y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradadas y sometidas a una desconfianza permanente. Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso la terapia psicológica. Los criminales y corruptos, reflexión, educación y terapia. Ovidio y el Chapo, Pío y Felipa, reflexión, educación y terapia. Vamos al punto 12. De la verdad, la palabra y la confianza. Es que esos nombrecitos. Una persona miente, dice la guía, cuando tergiversa o deforma los hechos en forma deliberada, aún sabiendo que lo que expone es parcial o totalmente falso. ¿De quién estará hablando? No es fácil, pero ya arriba no hay corrupción y eso no es poca cosa. No hay impunidad para nadie. No hay torturas, no hay desapariciones, no hay masacres, no tenemos asaltos, no se han violado los derechos humanos de migrantes. Logramos que no nos rebasara la pandemia. No ha habido casos de saturación de hospitales, nadie se ha quedado sin ser atendido. Pues es la crisis económica, ahí estoy optimista porque la fórmula que estamos aplicando nos está dando resultados. Se atiende a todos, se respeta a todos, se auspicia la igualdad de género. Y ahí no termina el punto 12. La guía dice, una forma particularmente perniciosa de la falsedad es prometer algo y no cumplirlo, o prometer acciones en un sentido y posteriormente actuar en sentido contrario, es decir, faltar a un compromiso adquirido. Mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Un sistema de salud de primera, como en Canadá o como en los países nórdicos, y medicamentos gratuitos. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social. Se promoverá la investigación científica y tecnológica. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables. Punto 17. De la riqueza y la economía. Dice, quien pretende hacer negocios mediante el tráfico de influencias, los acuerdos inescrupulosos que afectan a la hacienda pública o mediante la mera especulación, se hará merecedor de la reprobación y el descrédito. ¿Reprobación y descrédito? O sea, cárcel no. O sea, sí, ya sabemos qué está pasando con Emilio Lozoya y Rosario Robles, pero ¿qué hay de Zoé Robledo y los contratos a empresas de su familia? ¿Qué pasa con Bartlett, sus hijos, sus casas? Napoleón Gómez Urrutia, sus hijos utilizando influencias para hacer negocios. ¿A poco el caso de Felipe Obrador se va a quedar nomás en la rescisión de los contratos que tenía con Pemex y que nadie se había dado cuenta? ¿Y Pío? Para todos los escándalos, la respuesta es la misma. Yo lo explico como una reacción de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción. Número 19 de la guía. De la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México. La primera escuela. El primer dispensario médico. En periodos de crisis económica, muchas familias se convierten en centros productivos y en atenuantes del desempleo. Y cuando ocurren catástrofes como huracanes y terremotos, muchos hogares
acogen a las personas o a las familias enteras que han resultado damnificadas. O sea, en un solo párrafo, traslada a las familias mexicanas la responsabilidad primaria de educar, dar servicios de salud, rescate económico y hasta ayuda en las catástrofes. No, pues así, ¿para qué queremos el gobierno? A ver, todo eso es obligación del gobierno. Y el presidente no puede andar escondiéndose para evadirla. ¿Qué clase de guía es esta? Desde luego que no es obligatoria, no es algo que se impone, es algo que se presenta para la reflexión, para el análisis. Ah, con razón. Porque hay algo que está claro. Cuando el presidente no viola la guía, es porque la guía viola la ley. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Con el objetivo de que la negligencia no quede en la impunidad, un grupo de víctimas que ha perdido familiares a consecuencia del coronavirus y atribuyen estas muertes al mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, se ha juntado con un grupo de estudiantes, abogados, que han decidido presentar una denuncia en contra de Hugo López-Gatell, el polémico subsecretario que es la cabeza visible de la estrategia gubernamental en contra del coronavirus. Hoy, algunas de esas víctimas y un representante de los jóvenes abogados están en el estudio de Latinos y les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Nayeli Martínez, ella es víctima de la pandemia por COVID. Nayeli, muchísimas gracias. Y desde luego nuestro más sentido pésame por tu pérdida. Gracias. Lo mismo para Felipe Jiménez. Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. recibirnos. Y está Santiago Mesa, quien es representante de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios. Santiago, Muchas muchísimas gracias gracias. Nayeli, empiezo contigo. ¿Qué fue lo que tú viviste? Pues nosotros llegamos al hospital, mi esposo presentaba síntomas de COVID, le faltaba la respiración, lo internan, le ponen el oxígeno, nos dicen que lo van a pasar a urgencias, nos comentan que pues lo van a entubar porque pues estaba muy, muy grave, lo entuban, pero todavía no le habían hecho una prueba para descartar que fuera realmente COVID, ¿no? Lo internan y pues ya de ahí lo entuban. En la madrugada nos piden unos medicamentos que no tenía el hospital, los compramos. Al día siguiente a las 8 de la mañana nos avisan que ya lo van a pasar a terapia intensiva para entubarlo. Y hasta 3 días después le hacen la prueba de COVID. Nos dicen que tardan de 3 a 4 días en entregarla. Ya de ahí nos las entregan al día siguiente, que salió positivo en COVID. Nos dicen que él se encuentra ya estable, ya tiene una oxigenación normal, después empeora, después al día siguiente ya está estable y después nos mantienen ya con que está estable. Le conectan una sonda y nos dicen que le conectan una sonda, al día siguiente nos dicen que la sonda está mal conectada, que se la tienen que acomodar otra vez. Entonces, en este lapso en lo que le acomodan la sonda, pues ya después nos avisan que le dio un paro cardíaco y él fallece. ¿Tú crees que él estaría vivo de no ser porque lo trataron mal en el hospital? Pues sí. ¿Te trataron mal en el hospital? Pues a mí no. O sea, en el lapso de que había veces que sí daban informes, había veces que no porque los médicos estaban ocupados. ¿Y crees que esto es un caso particular o crees que esto se debe a una mala política general de que no están haciendo bien las cosas frente a la pandemia? Pues yo creo que es general. ¿Cuántos años tenía tu esposo? 29. 29. ¿Y tenía alguna comorbilidad? No. Felipe, ¿cuál es tu historia? Hola, Carlos. Buenos días. Gracias por recibirnos, No, gracias. antes que nada. ¿Qué pasó con nosotros, con mi padre? Mi padre presentó síntomas justo cuando la pandemia estaba en su tope, cuando Pico. los médicos tenían miedo, los médicos particulares tenían miedo de
de poder darle consulta a personas que tenían síntomas de COVID. ¿Qué pasa? Mi papá presenta síntomas, lo reportamos, lo reportamos al Locatel, que es el número que el gobierno dio como COVID. Lo reportamos, nos hicieron una llamada, una videollamada, fue una consulta por videollamada, y a pesar de que mi padre no oxigenaba abajo de 70, no oxigenaba, tenía las yemas de los dedos las tenía moradas y las comisuras de los labios los tenía también morados, el médico le dijo, no amerita hospitalización todavía, tome paracetamol y espere unos días. Le vamos a mandar a alguien de la Secretaría de Salud a que le haga la prueba a su casa, a su prueba de COVID, a lo cual salió positivo. No lo quisieron internar, se puso grave, no lo recibieron en ningún hospital y nos vimos en la necesidad y obligación de pagar una clínica particular, lo cual fue incosteable porque la noche en terapia intensiva pues, te la cobraban arriba de 100,000 pesos, era incosteable. Afortunadamente llegó un amigo que fue un ángel para nosotros en ese momento y nos consiguió un lugar en el sector salud, en el gobierno. Un hospital público. En un hospital público y pudimos trasladar a mi padre al hospital público sin ayuda del gobierno, porque no nos dieron ni ambulancia, no nos dieron nada. Todo lo costeamos nosotros como familia. Y pues desgraciadamente fue tarde, falleció. ¿Crees que todo esto es una política para que el gobierno pueda presumir nunca se saturaron los hospitales? Y claro, esto tenga que ver con que a gente con oxigenación abajo de 70, que todos sabemos si estás abajo de 90 te tienes que ir al hospital, pero ya no lo reciban y entonces puedan presumir el presidente y López-Gatell, no, pues si los hospitales no se saturaron como en Italia o en España. Yo lo que te puedo decir es que el gobierno ha estado engañando a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque yo lo vivimos, mi familia entera lo vivió. Visitamos 3 hospitales y no había lugar para mi padre. No había camas. Por eso tuvimos que hospitalizarlo en una clínica particular. Santiago, ¿cómo se traduce esto en López-Gatell es culpable, tiene que ser demandado? Tenemos como justificación jurídica el artículo 10 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, ¿no? Que establece que el encargado, el garante de proteger estos derechos, es Hugo López-Gatell. Él es el verdadero encargado. Y me gustaría ser puntual con esto. En estos 2 casos tenemos una distinción muy importante. Uno al principio de la pandemia y uno en el mero pico, ¿no? El caso del esposo de Nayeli, de Ever, nos deja claro que no había un protocolo. Y llega al hospital sin oxigenar, es necesario entubarlo y le hacen la prueba 3 días después. ¿Cómo puedes atacar una enfermedad 3 días después, no? En el caso del padre de Felipe, pues no había hospitales, no había quien recibirlos, ¿no? Entonces, Hugo López-Gatell es responsable en el sentido de que no llevó a cabo las medidas necesarias en su carácter de garante para proteger la salud de los mexicanos. ¿Quieren ustedes que se junten más casos? Por supuesto. Sabemos que hay víctimas allá afuera y las estamos contactando, ¿no? Hay gente que está buscando justicia. ¿Y cuál sería el castigo de ser encontrado culpable López-Gatell? Pues sería cárcel. ¿De qué lo están acusando concretamente? ¿De qué delitos? Lo estamos acusando de homicidio doloso en su vertiente de comisión por omisión. Doloso en el sentido de dolo eventual. Él no estaba buscando este número de muertes, ¿no? Pero al final de cuentas, él conocía el riesgo al que se enfrentaba y no llevó a cabo medidas para evitarlo. No, creo que un poco el señalamiento que ha sido es que él prefirió optar por la política, prefirió olvidarse de su tarea frente a los ciudadanos de salvar vidas
por acomodarse políticamente, Claro. ¿no? Es lo que se le ha criticado. Un dato muy importante es, a inicios de septiembre, Amnistía Internacional menciona que había más de 1,300 casos de defunciones por COVID dentro del sector salud. Médicos, enfermeros, gente que está ahí para cuidar a las víctimas, ¿no? Pero, pues, si ellos no reciben las medidas, no reciben cubrebocas, no tienen la protección necesaria, los protocolos, ¿cómo podemos esperar que las víctimas lo reciban, no? Nayeli, en el caso tuyo, ¿tienen hijos? ¿Tienes Sí, hijos? tengo 3 hijos, un niño de 7 años, una niña de 5 y una bebé de 1 año. Al final de cuentas, pues ellos tampoco ya no se despidieron de su papá, ya no lo vieron. Entonces, pues sí es fuerte de pronto llegar y decirles, tu papá ya no está. El gobierno dice que les va a dar 11,000 pesos a los que perdieron un familiar por el coronavirus. ¿Qué piensas de estos 11,000 pesos? Pues es que al final de cuentas, digo, el dinero no los darán un rato, pero no soluciona la pérdida tan grande que tenemos. ¿Qué piensas de estos 11,000 pesos, Felipe? Yo me acerqué a ellos justamente por buscar justicia. Y no es lo económico, no es lo económico. Es una persona. O sea, yo no busco que me paguen a mi padre con dinero. Yo busco que se haga justicia. ¿Por qué? Porque hay muchísimos mexicanos que están sufriendo lo mismo que sufrimos en su momento nosotros. Los 11,000 pesos no te pagan la vida de un familiar. ¿Temen represalias por parte del gobierno? No temo represalias. Yo creo que se tiene que hacer justicia. ¿Por qué culpas a Hugo López-Gatell de esto? Porque, como dice aquí Santiago, él sabía a lo que se enfrentaba y no tomó las medidas como secretario de salud, las medidas adecuadas para poder prevenir y poder atacar la pandemia o lo que se nos venía, ¿no? ¿Por qué responsabilizas a Hugo López-Gatell, Nayeli? Por lo mismo, no tomó las medidas necesarias que debió de haber tomado en estos casos. ¿A él lo culpas de lo que está pasando? Pues sí. ¿Qué es lo que sigue jurídicamente, Santiago? Vamos a seguir presentando denuncias. Hay gente allá afuera que está buscando justicia, no son los únicos. Para la sociedad mexicana, para los jóvenes universitarios, no son cifras, son personas, son historias, ¿no? Estamos preocupados y se van a seguir presentando denuncias. Ya hay denuncias preparadas que se seguirán presentando alrededor de la República. Si la gente los quiere contactar, ¿dónde los puede contactar? Claro, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como UNE-U, universitarios. Ahí nos pueden escribir sin mayor problema y haremos lo que sea posible para buscar justicia para ellos. Esto es un caso raro, o sea, no es algo común en México. ¿Crees que pueda prosperar o crees que los vayan a batear los tribunales? Híjole. O sea, porque hacer responsable a un funcionario público de las consecuencias generales de una pandemia y de su actuación frente a la pandemia, pues es algo que yo no recuerdo haber visto jamás, ¿no? Sí, no, la verdad es algo muy complicado, Carlos, pero al final de cuentas, por lo menos nosotros como grupo, somos un grupo apolítico, sin ningún vicio, que no tendría por qué aplicarse el típico carpetazo, ¿no? En nuestras denuncias. Estamos con víctimas que verdaderamente tienen algo que decir, ¿no? ¿Por qué López-Gatell y no López Obrador? En el entendido de que, pues, si algo ha hecho López-Gatell a lo largo de toda esta pandemia es acomodarse a lo que su jefe le dice, incluso negando la ciencia y negando evidencias internacionales. Claro, pues porque al final de cuentas estas denuncias son jurídicas, no es un tema político, no queremos contaminar esto, ¿no? Y el responsable jurídico es Hugo López-Gatell. Me gustaría que le dieran un último mensaje a la gente, quienes nos están viendo, ya sea las personas que han sufrido una pérdida como la de ustedes o en general a quienes están ahí, sobre lo que significa para ustedes y lo que están viendo que es la pandemia para México. Felipe. Carlos, yo quiero decirle a todos los mexicanos que están allá afuera, a todos los que han perdido un familiar, que denuncien
que se atrevan a denunciar. Si es con nosotros, que lo hagan con nosotros. Si es individual, que lo hagan individual. Pero que busquen justicia. Que busquen justicia por sus familiares. Porque hay muchos como Nayeli que con hijos y se quedaron solos. Entonces, necesitamos hacer justicia. Nayeli, ¿tú qué dices? Pues yo también, que las personas hablen, no se callen, porque pues al final de cuentas nuestros familiares merecen esa justicia. Les agradezco muchísimo que hayan venido al estudio de Latinos. Gracias. Y estaremos al pendiente del desarrollo de su demanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Seguimos. México está cerrando el año como nadie se imaginó, en el peor escenario. Los panteones están llenos, los crematorios tienen filas de cadáveres por días, los hospitales están desbordados, no solo los públicos, también los privados. En la Ciudad de México, aunque usted tenga dinero, eso ya no es garantía para tener acceso a un ventilador. En Oaxaca, las funerarias tuvieron que llevar a cremar cuerpos a Puebla porque no se daban abasto. Este es un retrato real de la pandemia. El trabajo es de Isabela González, Ana Lucía Hernández y Claudio Ochoa. Hablo para ver si tienen disponibilidad de camas para atender a un paciente de COVID-19. No tenemos disponibilidad. Ya nos encontramos en nuestra máxima capacidad y ya no contamos con habitaciones disponibles. Por el momento no, señorita. El hospital ya se encuentra totalmente saturado. No tenemos espacio en camas. No, señorita, estamos saturados de pacientes. Aún con seguro de gastos médicos y la posibilidad de pagar una cuenta en un hospital, ya no hay camas para atender a pacientes con COVID-19 en ninguna clínica privada de la Ciudad de México. Estos se suman a la lista de hospitales públicos que se reportaron en su máxima capacidad a finales de noviembre, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Centro Médico 20 de Noviembre y otras 31 instituciones. Igual que en el primer pico de la pandemia, las personas tienen que peregrinar de hospital en hospital para poder encontrar una cama. Estuvimos llamando a diversos hospitales, entre ellos pues Ángeles Roma, Ángeles Interlomas, Español, Médica Sur, ABC, y pues no había cupo. Ella es doctora. Su mamá se contagió y en cuestión de días se puso grave. Tenemos seguro de gastos médicos mayores. Pues bueno, la verdad es que nunca creímos que de los hospitales que teníamos contemplados nos fueran a decir, no, pues no pueden ingresar aquí. De acuerdo con datos oficiales, del 7 de noviembre al 7 de diciembre, la Ciudad de México pasó de tener 2.845 camas ocupadas a 4.119. Es decir, que en un mes la ocupación hospitalaria aumentó 45%. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador niega la saturación en los hospitales de la capital, no hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México. Es decir, hay camas, hay equipos, hay médicos. Quienes han padecido la situación tienen otros datos. Una cama no significa ese espacio físico, sino que haya ventiladores, que haya especialistas que vean a esos pacientes, que haya medicamentos, que haya todo un equipo multidisciplinario que pueda resolver la situación. Eso es lo que no hay. En los hospitales públicos la mortalidad está alrededor del 33%. ¿Por qué? Porque siguen recibiendo pacientes a pesar de que no tengan ventiladores. Entonces, evidentemente lo que vamos a tener es otra vez un número mayor de muertes. Los panteones de la Ciudad de México cada vez se ven más llenos. La llegada de víctimas de COVID-19 no para. En San Lorenzo Tezonco, en los límites de Tláhuac e Iztapalapa, una familia perdió a 5 de sus integrantes en semana y media. Abuelo, abuela, tío, tía, mamá, todos vivían en la misma casa. En el 2020, de acuerdo con cifras oficiales, la capital del país registra casi 40,000 muertes más de las estimadas para el año. Se trata de un aumento de 60% respecto a lo pronosticado. Uno pensaría que este negocio frente al panteón tendría más trabajo que nunca, pero no.
Sus ventas han caído 60%. Lo que nosotros vendemos, que son cruces, libros, placas, floreros, no hay venta porque como no permiten el acceso, pues no pueden entrar, entonces ahorita no hay venta de estos accesorios. Algunos clientes que han dado el anticipo para homenajear a un familiar han pedido la devolución de su dinero porque el virus se expandió en casa. Había solicitado una placa, pero pues sí nos mencionó que sus familiares habían tenido lo que era un deceso y tenían que apoyarla. Pues ahora sí económicamente ya había más contagios dentro de su familia, entonces pues esa fue la razón. Ella perdió a un familiar hace 5 meses. Espera fuera del panteón con sus hijos, pero no para entrar. Uno de los empleados le hace favor de recibir y colocar las flores. Las visitas están prohibidas. Solo entran familiares de personas recién fallecidas. 5 acompañantes si la muerte fue por coronavirus. 10 si fue por otra causa. A la falta de camas de hospital y de fosas para inhumar los cuerpos, se suma la crisis en los crematorios. Latinos viajó a Oaxaca. En esta ciudad, desde hace 4 meses, una sola empresa da servicio de cremación. En plena crisis sanitaria, las funerarias buscaron opciones para dar servicio a las decenas de personas que esperaban para cremar a su familiar. Lo más viable, llevar los cuerpos a incinerar a otro estado, a más de 200 kilómetros de distancia. Como aquí nada más estaba en función lo que es un crematorio, nosotros tenemos que acudir ahí forzosamente, ¿no? Pero hubo un momento en el que ya no había prácticamente chance de llevar lo que son las cremaciones y pues nos tenemos que ir hasta Tehuacán, a Puebla. Un viaje de poco más de 3 horas por carretera. A partir de lo que es julio, en agosto más que nada siento que fue un total, se desbordó todo, ¿no? Aproximadamente unos 60 cuerpos, digo yo, pero en esta sucursal. En los últimos meses, el gobierno de Oaxaca ha clausurado funerarias y crematorios por irregularidades y violación a normas sanitarias. Uno de ellos en el municipio de Tlacolula, a media hora de la ciudad en automóvil. Mario Núñez encabeza la funeraria más grande y con más tradición en Oaxaca. Reconoce que en la historia de su negocio, durante 5 generaciones, nunca se había visto morir a tanta gente en tan poco tiempo. Núñez Banuet es la única funeraria que da servicio de cremación en la ciudad en plena pandemia de COVID-19. Hasta el mes de mayo atendimos 42 cremaciones al mes. A partir de junio se incrementaron a 100 y en julio 126, que fue el número más alto de cremaciones que hemos tenido. En solo 3 meses, junio, julio y agosto, en estos crematorios fueron incineradas 322 personas, la misma cantidad que en todo el 2019. Es muy triste, ¿no? Muchos son personas conocidas, muchos son amigos. Hay una escasez de espacios en los panteones. Entonces, la gente que no tiene una fosa de panteón, es complicado y costoso conseguir una fosa de panteón. Hasta el 9 de diciembre, Oaxaca registró más de 25,000 contagios y cerca de 2,000 muertes por COVID-19. Hasta ahorita yo siento que no ha habido una disminución con respecto a la pandemia. Tenemos que seguir muy alertas, tenemos que seguir protegiéndonos mucho. Ya casi se me olvidaba. Primero se burló, ¿no? Y luego tuvo que aceptar que sí había contratos. Híjole, si no son iguales, se parecen muchísimo. Nos vemos la próxima semana.